Ok, pues antes de empezar con el contenido del día de hoy y eh, pues apuntando a ese parcial que vamos a tener el próximo lunes, tenía pues algunos datos que estaba pendiente de confirmarles. Consulté con el departamento sobre el horario del parcial y me dijeron que tiene que ser durante el horario de clase. Entonces, lo más que puedo hacer es dejarlo abierto de 6:30 a 8:30. El parcial, pues, no está diseñado para que dure las 2 horas. Va a ser mucho más corto siempre y cuando, pues, hayan estudiado. Entonces, ese era uno de los temas que tenía pendientes de confirmar. No sé si del lado de ustedes pues tienen alguna duda, algo que necesiten eh, que revisemos nuevamente. No tengo problemas. Ok, bueno, si no hay preguntas adicionales, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. En la clase pasada comenzamos a ver qué era el IVA y comenzamos a hacer pues esa radiografía, viendo pues que era un impuesto que básicamente pues grava el consumo de bienes y servicios. Veíamos que la ley contempla que va a ser de aplicación pues básicamente para todos los que realicen hechos generadores del impuesto. Y la base legal que vamos a tener pues en este módulo es básicamente la ley de IVA, la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Ese es el nombre oficial, pero todos lo conocemos como ley de IVA, su reglamento de aplicación y el código tributario. Esos son las tres normativas que tenemos que tener a la mano en estas clases. Y comenzábamos a ver pues los diferentes hechos generadores, que para el caso del IVA son 5 hechos generadores. En la clase pasada pues veíamos los primeros acerca de transferencia de bienes muebles corporales, retiro de bienes muebles corporales. Donde pues básicamente con el primero de los hechos generadores hacíamos esa acotación que pues no toda transferencia va a estar generando un IVA, sino que solamente las transferencias que se traten de bienes muebles corporales. En este sentido, pues son bienes que se pueden mover de un lugar a otro sin que pierdan sus características específicas y que lo podemos ubicar físicamente. Pues esa podría ser una definición más simple de bienes muebles corporales. En este sentido, pues algunas transferencias de propiedad pues no generarían IVA, como por ejemplo transferencia de inmuebles, una casa, un terreno, un edificio, pues todos esos son considerados como inmuebles. Y por lo tanto, pues eso no entra en el alcance de la ley de IVA. También teníamos algunas otras operaciones de bienes muebles, pero que son incorpóreos, como títulos valores, marcas, intangibles, derechos, pues todo eso tampoco estaría grabado para propósitos de IVA. Veíamos un poco acerca de las diferentes operaciones que son consideradas como transferencias, el principio de territorialidad, donde
pues la ley es de aplicación únicamente dentro del territorio salvadoreño. Si vamos a otro país, pues ahí nos va a aplicar la respectiva ley de ese país. Y también hablábamos que eh, cuál es el momento en el cual debemos generar el IVA. Que para este hecho generador teníamos dos momentos. Uno, cuando se emite el documento. Si se recuerdan, hace un par de clases veíamos los diferentes tipos de documentos de IVA y cada uno pues tenía un propósito específico. Pero en general, todos esos documentos servían para registrar el IVA de las operaciones. Cada uno tiene sus características específicas, pero sirven para documentar el IVA. Cuando nosotros hablamos de ese término de causar, es básicamente aplicarle el IVA a la operación. Vamos a ver más adelante cuál es la base imponible, pero adelantándonos, pues la base imponible del IVA es el precio. En la mayoría de casos, vamos a ver pues algunas excepciones, pero en líneas generales tendríamos que el precio es la base imponible a la cual hay que aplicarle el impuesto. Si hemos pactado un precio de $100 por la transferencia de, una computadora, el ejemplo más fácil. Eh, si hemos pactado ese precio de $100, pues se causa el IVA agregándole el 13%. Entonces, si estoy vendiendo pues esta computadora, voy a esperar que aparte del precio de los $100, también me pagues el IVA asociado, que serían $13, ¿verdad? Me tendrías que pagar $113. Esa es la forma en cómo se causa el impuesto y la ley lo que nos dice es que se tiene que causar el impuesto en cualquiera de estos dos momentos, pero el que pase primero. Si yo emito el documento legal, pues el documento legal ya va a llevar el IVA. Y si yo entrego el producto, me veo obligado a emitir el documento para causar el IVA. No hay otra forma de causar el IVA más que emitiendo pues un documento legal. Vamos a ver diferentes tipos de documentos que se utilizan, pero esa es la regla básica, ¿verdad? Que siempre se tiene que causar el IVA mediante la emisión de los documentos. También veíamos la figura de retiro de bienes muebles corporales, que ahí veíamos tres escenarios. Uno, el autoconsumo, saco producto para que mis empleados lo utilicen. El caso 2, saco producto de mi bodega para distribuirlo con fines promocionales. Ese producto no va a ser vendido, sino que yo lo voy a entregar gratuitamente, pero es básicamente por una estrategia comercial. Yo necesito que la gente conozca mi producto para que me compre. Entonces, puedo generar una salida de inventarios para estos propósitos. Y el tercero es cuando yo identifico pues un faltante de inventario. Yo realizo una conciliación entre lo que tengo en sistema y lo que tengo físico, y si en físico pues me hacen falta unidades, yo tengo que facturar el producto y causar el impuesto correspondiente. También veíamos excepciones que son cuando se trasladan parte de estos bienes que nosotros los tenemos para la venta, si los estamos pasando al activo fijo. Luego tenemos bienes donados a entidades sin fines de lucro o al Estado. Eh, Solamente si nosotros le estamos regalando el producto a una ONG o al Estado, podemos omitir el tema del IVA. Si yo estoy regalando el producto pues a un tercero que no es una ONG, pues hay que causar el IVA. Salidas por caso fortuito o fuerza mayor, pues eso eran temas de desastres naturales. Se nos arruinó la bodega, se inundó y por lo tanto pues perdí el inventario. Entonces también esas podrían ser algunas de las excepciones.
Esto pues también aplica solo a las operaciones que se realicen dentro del país. Em, y hablábamos pues que también podían existir bienes que sean sujetos de registro. No todos los bienes son sujetos a registro. Ustedes compran un bolsón, una cartera, pues eso no se inscribe en ningún lado. Pero pues algunos tipos de bienes sí tienen que registrarse ante alguna oficina del Estado, como por ejemplo los vehículos. Los vehículos pues obtienen una placa y es una matrícula salvadoreña. Si ustedes ven un carro guatemalteco hondureño, las placas son diferentes. Entonces, eso podría ser pues un distintivo para conocer si un bien pues ha sido matriculado acá en El Salvador. Y el momento en que se causa el impuesto, pues es cuando se identifica esa salida del inventario, cuando yo lo saqué para dárselo a los empleados, cuando yo lo saqué para fines promocionales o cuando yo lo saqué, bueno, cuando yo identifiqué que me hace falta porque hice el levantamiento de inventario. Entonces, tendríamos esos elementos. También en la clase pasada, pues veíamos el hecho generador prestación de servicios, donde platicábamos que siempre en las prestaciones de servicio iban a existir dos partes, una que realiza una actividad y otro que realiza un pago a cambio de la actividad que está realizando la otra parte. Y también comentábamos que eh, la ley de IVA es bastante genérica en cuanto a la definición de servicios, de una prestación de servicios, porque nos dice de que todo lo que no se trate de una transferencia de dominio de bienes muebles corporales, pues se va a tratar de una prestación de servicios. Es como la norma general que se aplica para ese tipo de operaciones y veíamos algunos ejemplos donde pues teníamos algunos datos curiosos, que incluso algunas operaciones que estén relacionadas con inmuebles o con intangibles sí estarían grabadas con IVA porque podrían considerarse como una prestación de servicio. Por ejemplo, el arrendamiento. Ahí no estoy vendiendo, no estoy transfiriendo la propiedad del inmueble, sino que le estoy dando la oportunidad a alguien para que pueda utilizar el inmueble. Entonces, ahí es un arrendamiento, eso es una prestación de servicios. Lo mismo veíamos con las marcas. Es bastante común que pues existan marcas que hayan sido desarrolladas ya sea localmente o en el exterior. Y nosotros queremos utilizar esa marca, no la queremos comprar. La marca va a seguir siendo de la compañía que la generó, pero queremos que nos permitan explotarla. Entonces, eso también se asimilaría pues a una prestación de servicio y sí lleva IVA. Ahora, entrando con los hechos generadores que nos hacían falta, tenemos la importación e internación de bienes y servicios. Aquí quizás la primera pregunta. Eh, ¿Qué entienden ustedes por importación o internación de bienes y servicios? Vamos a preguntar por acá. Amanda Berenice. Amanda. La importación es la compra de bienes y servicios a países extranjeros. Ok, ok. Podría ser una buena definición. Elías también levantabas la mano. Hola, buenas noches. Sí, a mí se me ocurre que importación, yo pienso en traer, por ejemplo, objetos del extranjero,
o comprar objetos al extranjero y que vengan al país. E internación, me imagino que debe ser algo similar, o sea, traer objetos o incluso en un caso extremo se me ocurre traer a alguien que me va a proveer de servicios del extranjero o incluso desde el extranjero, por ejemplo, se me ocurre como hacer páginas web, contrato a alguien que está en la India, entonces sus servicios vienen de la India para acá, por ejemplo, se me ocurre. Ok, muy buenas definiciones de los dos, de Amanda y de Elías. Realmente el concepto de importación y de internación es bastante similar. El origen, pues, es el mismo, que es traer productos o bienes y también, pues, servicios que están en el exterior y nacionalizarlos, traerlos al territorio nacional. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos, importación y el de internación? Pues es la procedencia. Cuando hablamos de internación, los bienes o servicios eh, tienen un origen en cualquier país de Centroamérica, llámese Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Y en cambio, importación es cuando los bienes y servicios tienen un origen en cualquier otro país diferente a Centroamérica. Esa es como la única diferencia, pero en cuanto a concepto es lo mismo, traer bienes y servicios hacia territorio salvadoreño. ¿Y cómo se hace eso? Eh, Quizá para el caso de los bienes es más fácil de entender porque nuestro país pues tiene fronteras físicas. Tenemos diferentes fronteras que nos permiten ir hacia otros países y también que personas que están en otros países puedan ingresar a nuestro país. Hay un proceso aduanero que hay que hacer y también eso mismo pasa con las mercancías. Nosotros podemos traer mercancía del exterior para utilizarla acá en el país, para revenderla o para uso o consumo propio, ¿verdad? Eso es algo bastante normal. Pero ahí pues tienen que hacer un proceso aduanero. Eh, no tenemos libre tránsito de mercancías. Es un tema de que se ha venido trabajando desde hace varios años, que por lo menos a nivel de Centroamérica podamos tener una integración aduanera. Y de hecho, con los países que estamos un poco más avanzados con integración aduanera es justo con Guatemala y Honduras, eh, que se espera pues que en el corto plazo formemos un solo sistema aduanero. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que si entra un producto en un puerto marítimo de El Salvador y luego va con destino a Guatemala o a Honduras, pues que ya no es necesario hacer otro proceso de importación, sino que sería un único proceso de importación cuando entre al territorio aduanero. Que aquí estamos hablando de algo diferente a la soberanía que puede tener cada país. Los países seguirían siendo estados independientes y soberanos, pero en materia aduanera, para ver las reglas que tienen que seguir los productos para ingresar a esos territorios, tendríamos algo unificado y no tendríamos que hacer pues otro proceso de importación si un producto entró primero a El Salvador y después va a Guatemala. Entonces eso simplifica muchos temas del comercio, pero en líneas generales, em, cuando estamos trayendo un producto del exterior, siempre hay que hacer pues un proceso aduanero, que para eso utilizamos un documento que se llama DUCA, Declaración Única Centroamericana. Es un documento que se implementó hace alrededor de 5 o 6 años, em, que venía pues
a englobar diferente información aduanera que antes se presentaba de forma separada o se utilizaban diferentes formularios dependiendo de la procedencia de los bienes. Entonces, con la implementación del DUCA se vino a simplificar todo este tema y básicamente, pues ese mismo documento, la Declaración Única Centroamericana, también nos sirve para pagar el IVA de esos productos que estamos importando. El IVA es uno de los impuestos que se va a pagar en esa DUCA, pero también pueden estar sujetos a impuestos aduanales, dependiendo del tipo de bien, del país de procedencia, de si existe algún tratado de libre comercio, etcétera. Así se aplican diferentes aranceles. Em, Me imagino que en los últimos meses estuvieron escuchando un poco acerca de Donald Trump y sus políticas de comercio exterior que estaba implementando en Estados Unidos y que a todo le quería poner un arancel. Em, Pues básicamente, un estado tiene las facultades de colocar diferentes tipos de impuestos a diferentes tipos de mercancías y puede hacer eh, algunas excepciones o disminuir tarifas dependiendo del origen de los bienes. Porque si ya tenemos un tratado de libre comercio o TLC, con un país, podemos llegar a un acuerdo de que si alguien de este país le vende productos a El Salvador, pues no va a pagar impuestos aduaneros cuando entre el producto al Salvador. Y eso suele ser recíproco, ¿verdad? Si nosotros enviamos producto a ese país, no va a pagar impuestos allá. Entonces eso ayuda a facilitar el comercio. En ese sentido, pues para los bienes, es más fácil llevar todo ese control porque el producto tiene que pasar por esas aduanas. Va a haber personas que se encarguen de asegurarse de que se están pagando los impuestos por ese tipo de operaciones. Si en aduana pasa un camión lleno de producto, no le van a decir pase adelante, sino que le van a decir muéstreme los documentos, de estos productos y ahí pues se tiene que presentar la DUCA que se estaría utilizando para hacer la importación, documentos acerca del transporte, detalle de los productos, entre otros, ¿verdad? Pero no hay un libre tránsito, entonces con la importación de los bienes es más fácil llevar pues ese control porque pasan por aduana y realizan ese proceso aduanero. Pero con los servicios es un poco más complejo, porque como lo decía el compañero, hoy en día puedo contratar a alguien allá en la India para que me ayude con algo acá en El Salvador. Con este tema de la globalización, que básicamente ya todos estamos conectados y con una computadora, pues podemos hacer nuestro trabajo desde cualquier parte del mundo, o la mayoría podemos hacer nuestro trabajo desde cualquier parte del mundo. Es bastante frecuente que sea necesario realizar una importación de servicio. Eh, Para los servicios, pues no hay como una frontera que el Estado pues esté llevando ese control de, entró un servicio. No, ¿verdad? Todo eso se tiene que hacer como parte de una reportería que le corresponde al mismo contribuyente. Es decir, que si yo como contribuyente pues estoy haciendo una importación de servicios, yo le tengo que decir a Hacienda que efectué esa importación y le tengo que pedir que me emita un mandamiento de ingreso para pagar ese 13% de IVA. Entonces, eh, tendríamos pues
un control manual, por así decirlo, que nosotros tenemos que estar haciendo todos los meses, donde pues identifiquemos si ha existido una importación de servicio y si es necesario pues hacer la solicitud del mandamiento de ingreso a Hacienda. En general, pues una importación de servicios se podría entender como que hay una persona que está en cualquier país del exterior, que allá está realizando pues una actividad que me va a beneficiar acá en El Salvador. Yo el conocimiento o la actividad per se que esa persona estaría realizando, pues la voy a aprovechar en El Salvador. Así se da una importación de servicios. No es necesario que la persona no domiciliada venga al país, que esté físicamente acá. No es necesario. Bastaría con que el beneficio de las actividades que está realizando pues sea aprovechado en El Salvador. ¿Y cómo se traduce eso? Por ejemplo, con una asesoría. Yo contrato a alguien allá en la India que sabe de temas financieros. Es alguien con muchos conocimientos en materia financiera y yo necesito implementar pues un modelo financiero para ver diferentes operaciones de mi negocio. Yo lo contrato y él va a estar físicamente allá en la India. Eh, pero pues vamos a reunirnos vía Teams, vía Zoom, Meet, cualquier plataforma, ¿verdad? O incluso a través de correo electrónico podemos estar cruzando comunicaciones. Lo que se tiene que comprobar ahí es que el beneficio de esa asesoría que me está brindando esa persona desde el exterior, pues la voy a utilizar en mi negocio local. Em, Esos son básicamente pues las condiciones para que pueda considerarse pues esa operación como una importación de servicios. El momento en que se causa el impuesto, pues cuando se emite el documento legal, cuando se emite la DUCA o el mandamiento de ingreso. Esos dos documentos nos los vimos la vez pasada en el listado de documentos que conversábamos. Em, Porque en sí son documentos de otra índole, porque, por ejemplo, pues las DUCAS tienen una índole aduanera y los mandamientos de ingresos son emitidos por Hacienda, no los emitimos nosotros. Nosotros lo que hacemos es que solicitamos que nos lo emitan, ¿verdad? Pero quien los emite es Hacienda. El otro momento que tendríamos que analizar es cuando se entregue el producto. Cuando nosotros ya tenemos posesión de los productos, pues tendríamos que ya haber causado el IVA de la operación. Si estamos hablando de productos, pues no los vamos a poder tener en nuestra bodega si no hemos realizado el procedimiento aduanero donde se pague el IVA. Hasta que se han pagado los impuestos, pues le podrían dar ingreso a esos productos a nuestro país. O también cuando estamos hablando de prestaciones de servicios, si ya se completó todo el servicio que habíamos contratado, pues ahí tenemos que causar el IVA de la operación y solicitar pues el mandamiento de ingreso. No sé si de este hecho generador quedó todo claro o tenemos alguna duda. Ok, todo claro. Luego tenemos este otro hecho generador que es la exportación de bienes y servicios, que aquí podríamos decir que es lo inverso a la importación. En la importación traíamos bienes y servicios desde el exterior hacia territorio salvadoreño y aquí es al revés. Eh, Bienes o servicios que están acá en nuestro país, pues los enviamos hacia el exterior.
Y por lo mismo, pues el tema de exportación de bienes es un poco más fácil de entender porque, como les decía, existe ese proceso aduanero que también tenemos que seguir para sacar producto de nuestro país hacia el exterior. Se utiliza también la misma DUCA, pero también se emite una factura de exportación. Si se recuerdan, hablábamos que existían tres tipos de documentos de ventas que tenemos que utilizar. Dos de ellos pues son para operaciones locales, las facturas de consumidor final y el comprobante de crédito fiscal. Y teníamos la factura de exportación, que básicamente nos sirve para documentar exportaciones. Entonces, con la exportación de bienes, pues es un poco más fácil de entender el producto que está ahorita en El Salvador y yo lo estoy enviando hacia el exterior y yo espero que ese producto pues se use y se consuma allá en el exterior, que nunca vaya a regresar acá al país. Eso sería pues una exportación de bienes. Ahora, con los servicios es un poco más complejo porque podríamos tener diferentes escenarios. Em, lo que nos pide la ley de IVA para considerar una prestación de servicios como exportación sería que como primer paso el servicio sea prestado desde El Salvador, es decir, la persona que está realizando la actividad que se ha contratado, pues está físicamente en El Salvador. El segundo requisito es que nuestro cliente sea un sujeto no domiciliado, es decir, alguien que no vive en El Salvador, alguien que esté en cualquier país del mundo diferente de El Salvador. Y como tercer punto, que el servicio, la actividad que yo estoy realizando, pues que se utilice exclusivamente en el exterior. Podemos usar el mismo ejemplo que conversábamos de la asesoría con alguien en la India. Pero ahora esa asesoría la estaríamos prestando nosotros acá en El Salvador a un cliente ahí en la India. Pongamos el mismo ejemplo. Em, la asesoría que yo le voy a dar a ese cliente, pues ese cliente la va a utilizar exclusivamente allá en la India o fuera de territorio salvadoreño. Eso sí se podría considerar como una exportación. ¿Qué es lo que no podría considerarse como una exportación? Y es algo que se da bastante, que es algo bastante común. Por ejemplo, una marca que actualmente no se vende en El Salvador puede contratar a una agencia de marketing para que realicen diferentes gestiones de ventas. Por ejemplo, esa agencia de marketing puede ir a poner algún kiosco fuera de algún supermercado donde esté ofreciendo muestras de productos. Como tal, la agencia de marketing está prestando un servicio, servicio de publicidad. Em, y su cliente, pues es un no domiciliado, una marca que no está en El Salvador. Supongamos que es una marca que está en Guatemala, para ponerlo ya con nombre y apellido. Esa marca en Guatemala, pues no tiene presencia acá en El Salvador, ellos están allá en Guatemala. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de esa agencia de publicidad, su cliente estaría en el exterior. Ellos están prestando el servicio desde El Salvador, entonces ya se cumplió los primeros requisitos. Pero cuando vamos a la utilización del servicio, ¿dónde va a utilizar el servicio el no domiciliado? ¿Lo va a utilizar en Guatemala o lo va a utilizar en El Salvador? Pues en ese caso en específico lo estaría utilizando en El Salvador, porque todas las gestiones que están haciendo
están enfocadas a ir generando pues una presencia de marca en territorio salvadoreño, que a futuro pues esa marca lo va a utilizar para ya generar ventas, establecer pues una sociedad acá que se dedique a vender esa marca de productos. Entonces ahí se rompe, ¿verdad? Eso no sería una exportación de servicios, sino que sería una prestación de servicios local, porque la utilización del servicio pues sería dentro de territorio salvadoreño. Entonces son como parte de esas particularidades que tenemos que considerar. También nos dice de que no se entienden como utilizados exclusivamente en el exterior aquellos servicios que estén relacionados con la conexión, continuación o terminación originados en el exterior. El ejemplo más sencillo de esto es un servicio de transporte. Em, que el servicio de transporte puede iniciar en nuestro país y puede tener un destino Guatemala, Honduras o cualquier otro país. Em, pero parte de ese servicio se va a prestar dentro de El Salvador porque pues el camión, el pickup, lo que sea que estemos utilizando para mover la mercancía, pues se va a trasladar por las carreteras del Salvador hasta la frontera, ¿verdad? Y ya de ahí pues inicia su recorrido en otro país, pero entonces parte de la prestación del servicio sí sería dentro de territorio salvadoreño. Y por lo tanto, pues eso no se entiende como utilizado exclusivamente en el exterior. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si estamos hablando de un servicio de transporte que inicia o tiene alguna parte del trayecto que es el territorio salvadoreño, pues eso no se considera como exportación. Eso es una prestación de servicios locales. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta sobre ese tema de exportaciones? Ok. Avanzando un poco con esos temas, vamos a ver las tasas aplicables, que creo que la mayoría pues estamos más familiarizados es la del 13%. Eh, que esta tasa pues va a ser aplicada casi que a todos los hechos generadores, a todo lo que tenga que ver con operaciones locales, transferencia de bienes muebles corporales, retiro de bienes muebles corporales, importación o internación de bienes y servicios y prestaciones de servicio. Todo eso se aplica la tasa del 13%. Ese sería el impuesto que se estaría pagando en ese tipo de operaciones. Y tenemos una segunda tasa que es una tasa del 0%, que eso se les aplica a las exportaciones, ya sean de bienes o de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy enviando producto al exterior, no le vamos a colocar un IVA salvadoreño, porque esos bienes o esos servicios pues van a ir a pagar impuestos cuando entren al país de destino. Entonces, para esas operaciones se graban a la tasa del 0%. Ojo, todas estas operaciones son grabadas, es decir, que sí llevan impuesto, pero pues unos lo llevan a la tasa del 13% y otros lo llevan a la tasa del 0%. Entonces, son dos temas separados. Aparte de las operaciones grabadas, podemos tener operaciones exentas y también podemos tener operaciones no sujetas. ¿Qué son esas y cuáles son las diferencias? Empecemos conceptualizando. En cuanto a operaciones exentas,
podríamos decir que son operaciones que cumplen un hecho generador, es decir, consisten en una transferencia de bienes muebles corporales. Ha existido pues un retiro de bienes muebles corporales, hay una importación o internación de bienes y servicios, existe una prestación de servicios. En estas operaciones exentas sí se da el hecho generador, pero por disposición legal se exime del pago del impuesto. Y esa disposición legal tiene que ser expresa. Algunas de las exenciones pues están reguladas a nivel del artículo 45 y 46 de la ley de IVA. No obstante, pues en diferentes leyes que dan beneficios tributarios, pues también se abordan otro tipo de exenciones a otras actividades o a otras operaciones. Pero podríamos decir que el punto de partida es que para todas las exenciones tiene que existir un artículo, una ley que lo respalde. En este caso, pues estos ejemplos que vamos a ver en la siguiente diapositiva son los que tenemos en el artículo 45 y 46 de la ley de IVA. Y en tema de exenciones podemos tener de dos tipos. Podemos tener exenciones que le quiten el impuesto al sujeto o podemos tener exenciones que le quiten el impuesto a la actividad. Em, las que le quitan el impuesto a la actividad son las objetivas. Es decir, que cualquiera que realice determinado hecho generador, pues no pagaría un impuesto. Y por el otro lado tenemos las subjetivas, que podríamos decir que cualquier persona que tenga pues esa exención, independientemente de los hechos generadores que realicen, si compran un bien, adquieren un servicio, pues independientemente de eso, nunca pagarían IVA. Entonces, ya vamos a ver algunos ejemplos de exenciones para que lo veamos más a detalle, pero podríamos decir que son operaciones que cumplen hecho generador, pero que por disposición legal no pagan impuestos. Y por el otro lado tenemos las operaciones no sujetas, que yo lo resumiría como todas aquellas operaciones que no generan un hecho generador. Eh, Por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo un inmueble, platicábamos que los inmuebles pues no estarían sujetos al pago del IVA. Yo cuando vendo una casa no tengo que agregarle 13% de IVA. Hay otros impuestos que se tienen que pagar, pero no IVA. Es algo diferente. Entonces, eso podría ser una operación no sujeta, donde no se cumple el hecho generador. O si yo estoy vendiendo una marca, pues eso es un intangible, entonces no entra como parte de transferencia de bienes muebles corporales. Entonces, esas son operaciones no sujetas. Lo que tienen en común tanto las operaciones exentas como las no sujetas es que no llevan IVA. Y creo que la confusión más común es incluso con las exportaciones, porque esas tres tipos de operaciones que tenemos acá, exportaciones, operación exenta y operación no sujeta, al final pues no llevan un IVA, no hay un efecto monetario de IVA en esas operaciones, pero la razón del por qué no llevan IVA es diferente. Uno, porque son exportaciones que están grabadas al 0% y cualquier cosa multiplicada por cero da cero. Entonces, eh, esa es la razón para las exportaciones. Las exentas es porque a pesar de que se cumple el hecho generador, la ley me dice de que no voy a pagar impuesto por esas operaciones en específico
Y las operaciones no sujetas son todas aquellas donde no se cumple alguno de los hechos generadores que veíamos anteriormente. ¿Qué ejemplos de operaciones exentas podríamos tener? Eh, y aquí los invito a revisar el artículo 45 y el 46, porque aquí pues he tratado de plantearlas de forma resumida, pero en estos artículos podemos encontrar ya todos los requisitos más a detalle que se tienen que evaluar para identificar si se va a poder aplicar pues la exención o no. Vamos a ver estos ejemplos. Em, el primero de los ejemplos, el artículo 45 pues nos habla de importaciones o internaciones exentas y nos dice de que todas las importaciones que realicen las comisiones diplomáticas pues serían exentas. Es decir, si yo soy un diplomático de Guatemala y tengo que venir a trabajar acá a El Salvador. Estoy en un proyecto especial y yo tengo pues todos los permisos y los reconocimientos que necesitan pues los diplomáticos y yo quiero traer algún producto desde Guatemala. Entonces yo lo puedo traer a El Salvador y yo no voy a pagar ningún impuesto, no tengo que pagar IVA. Lo mismo puedo hacer una importación de servicios y yo no voy a pagar IVA. Lo mismo sucede con organismos internacionales con los cuales se haya suscrito pues algún convenio. Eh, Uno de esos organismos internacionales puede ser el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Em, Esos son organismos multilaterales que usualmente pues buscan generar algún apoyo a los diferentes gobiernos. Entonces, como ellos no andan buscando un lucro como tal, sino que apoyar al desarrollo económico de diferentes países, usualmente pues el Estado, el gobierno de El Salvador, puede suscribir convenios con este tipo de entidades y otorgarles exenciones, que pues básicamente si ellos importan algún bien o algún servicio a territorio salvadoreño, pues no pagan IVA. También bienes que estén bajo el régimen de equipaje de viajero, pues si ustedes van a otro país y compran algo y lo traen en su maleta y es para consumo propio, ¿verdad? No tienen que pagar IVA. También bienes que hayan sido donados en el extranjero, pues no pagarían IVA cuando estén entrando. El suministro de agua, si nosotros necesitamos traer agua desde Guatemala, Honduras, pues eso no pagaría IVA. También autobuses y vehículos de alquiler dedicados al transporte público de pasajeros. Si yo soy el dueño de una ruta de buses y quiero renovar la flota de autobuses que tengo y voy a otro país pues a adquirir esas unidades, cuando traiga esas unidades a territorio salvadoreño, pues no tengo que pagar IVA. También medicamentos dedicados al tratamiento del VIH. Eh, si esos medicamentos se utilizan para el tratamiento de esa enfermedad, pues no pagarían IVA cuando estén siendo importados. Entonces, esos son algunos ejemplos que nos plantea el artículo 45 de la ley de IVA en cuanto a importaciones o internaciones que tendrían ese carácter de exentas.
Y por otro lado, pues tenemos prestaciones de servicios que también se considerarían como exentas. Em, si revisan a detalle el artículo 46, les va a ir dando algunos requisitos adicionales. El punto 1, pues hablamos de servicios de salud prestados por instituciones públicas o de utilidad pública. Entonces aquí se está limitando la exención a esos servicios que se prestan en instituciones públicas, llámese Fosalud, llámese hospitales nacionales, llámese el IS, por ejemplo. Todo eso pues no llevaría IVA. Pero no solo estas instituciones son las que prestan servicios de salud. Ustedes si van a un médico particular que tiene su clínica especializada en X o Y situación, pues ellos sí les cobrarían IVA. Ellos no tienen exención. Entonces ahí sí pagaríamos eh, IVA cuando estemos pasando consulta con ellos. Entonces, aquí es donde vamos viendo pues esos requisitos donde si se cumplen pues caemos en la exención y si no se cumplen pues toca seguir la regla general que grabaríamos la operación. También nos dice inmuebles destinados a viviendas de habitación. Si yo tengo un inmueble y lo voy a utilizar para darlo en alquiler y que diferentes familias pues puedan vivir en esos inmuebles, eso sí tendría una exención de IVA. Pero si yo tengo un edificio y lo voy a dar en alquiler para que lo utilicen como oficinas o como centros comerciales, etcétera, pues eso debería de agregarse IVA, eso no está exento. Espectáculos públicos calificados y autorizados por la Dirección General. Entonces, no son todos los espectáculos públicos, solo aquellos que hayan hecho pues algún proceso de autorización con la Dirección General. Servicios de educación, pero aquí también no son todos los servicios de educación los que tienen la exención. Son solo aquellos que sean prestados por instituciones que estén acreditadas por el Ministerio de Educación. Por ejemplo, la UCA pues eh, tiene la exención en servicios educativos. Ustedes cuando pagan las mensualidades pues no llevan IVA. Es justamente lo que se le paga a la UCA por el servicio de educación que están prestando. Pero aquí entramos pues ya a ver como algunas particularidades, porque si se fijan la UCA no solo presta servicios de educación, sino que también vende diferentes productos en cafetería, puede vender algunos artículos en la librería. También tiene el cobro del parqueo, ¿verdad? Todas esas cosas son diferentes a la educación. La UCA pues tendría la exención de IVA exclusivamente para servicios de educación. Si se dedica pues a obtener otro tipo de ingresos, esos otros tipos de ingresos siguen reglas normales y pagan IVA. Entonces los servicios de educación pues serían los únicos que tendríamos el beneficio. Eh, pero ahí veamos como ese requisito también de estar acreditado por el Ministerio de Educación, porque yo, Johnny Flores, pues puedo hacer algún webinar, algún evento de capacitación donde voy a dar pues un servicio educativo. Pero yo no estoy acreditado por el Ministerio de Educación para prestar esos servicios educativos, ¿verdad?
Entonces, si yo vendo pues alguna capacitación, yo sí tengo que grabarlo con el impuesto. Entonces, ahí es donde vamos viendo que es necesario pues conocer esos requisitos para saber si puedo o no aplicar una exención. También me dice intereses cobrados por instituciones financieras autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero. Un préstamo que genere intereses lo podemos hacer todos. Eh, si Juan tiene $10,000 y Pedro los necesita, pues Juan se los puede prestar a Pedro, pero va a querer pues también un interés de por medio, ¿no? Juan no va a esperar que Pedro le regrese los $10,000 de vuelta, sino que va a esperar que le pague los $10,000 más algunos intereses. Entonces, esos intereses, si Juan pues es una persona natural que no está autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero, pues tendría que cobrar IVA sobre esos intereses, pero si ya hablamos pues de algún banco o alguna financiera que esté supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero, pues cuando paguen intereses no va a llevar IVA esas operaciones. Servicios básicos prestados por instituciones públicas. Servicios básicos como, por ejemplo, el agua. El agua lo da ANDA, que es una institución pública. Nos da un servicio que estaría exento. Si se fijan, pues en sus facturas de ANDA no debería de llevar pues algún IVA en esas facturas. También el transporte público terrestre de pasajeros. Si nosotros utilizamos pues las diferentes rutas de buses, pues ahí no se recarga el 13% de IVA. Se paga eh, el precio como tal pues del servicio de transporte, pero no hay un IVA de por medio. Otra operación que cuenta con exención son las primas de seguros de personas. En temas de seguro, pues existen seguros de personas y seguros de daños. Los seguros de personas, pues son aquellos asociados, pues, a, a temas de salud de una persona natural o también, pues, a prever un tema de un fallecimiento, ¿verdad? Puede ser un seguro de vida o un seguro médico que está asociado pues a una persona. Pero también tenemos los seguros de daños, que ahí podemos asegurar diferentes bienes que tengamos. Una vivienda, un vehículo, una motocicleta, etcétera. Podemos asegurar ese otro tipo de elementos, pero lo que tiene la exención de IVA es solo lo relacionado con seguros de personas, es decir, seguros de vida y seguro médico. Ya si estamos pues asegurando una vivienda, un vehículo, pues eso sí lleva IVA. Son parte de los requisitos que tenemos que ir viendo para conocer cuándo sí aplica y cuándo no aplican las exenciones. Hasta acá, todo claro, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta? Ok. Cuando hablamos de base imponible, que este concepto lo veíamos en el Código Tributario, que base imponible es al monto al cual pues le vamos a aplicar la tasa o la alícuota.
el porcentaje del impuesto, básicamente. Entonces, esa base imponible sobre la cual va a recaer el porcentaje del impuesto, en el caso del IVA, pues tendríamos diferentes bases imponibles dependiendo del tipo de operaciones, que la más común es el precio o remuneración pactada. Si yo voy a vender celulares, yo determino un precio de venta, que el precio de venta es justamente lo que yo necesito que entre en mi bolsa, considerando pues también los costos en los que he incurrido para poder obtener una ganancia. Recordemos que la lógica de hacer actos de comercio pues es obtener un lucro. Nosotros nunca vamos buscando perder en una operación. Se puede dar el caso de que perdamos en un negocio, ¿verdad? Eso es parte del riesgo empresarial que se tiene cuando se emprende, pero como tal, pues nosotros si armamos un negocio es para obtener pues una ganancia. Entonces, ese precio que nosotros pactemos en los diferentes bienes o servicios que vamos a vender, pues debería ser superior al costo que he incurrido, ¿verdad? Para poder vender ese bien o ese servicio. Entonces tenemos que, como base imponible para el IVA, sería ese precio, ¿verdad? ¿Cuándo va a aplicar? Pues como base imponible el precio, pues casi que para todo. Para transferencia de bienes muebles corporales, para prestaciones de servicios, para retiro de bienes muebles corporales. Para todo eso vamos a tener como base el precio. Pero cuando tenemos importación de bienes o de servicios, em, la base imponible cambia. Para esas operaciones es el valor aduanero de las importaciones o las internaciones. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un precio y un valor aduanero? Pues el valor aduanero ya incluye otros elementos. Nosotros, pues para traer un producto a El Salvador, necesitamos pagar lo más lógico, el producto, ¿verdad? Yo le tengo que pagar a la empresa del exterior que elaboró el producto. Entonces, ese es uno de los costos que van incluidos en el valor en aduanas. Pero también yo le he pagado pues a una empresa de transporte para que traiga el producto desde la bodega del proveedor hacia El Salvador. Eso se conoce como flete internacional. Entonces, eso también forma parte del valor en aduanas. Y como tercer punto tenemos el seguro. Por temas de riesgo, para proteger el patrimonio de las dos partes, tanto del vendedor como del comprador, pues las mercancías se tienen que asegurar porque en el camino puede pasar cualquier cosa. Y la figura de la aseguradora pues ayuda a cubrir ese riesgo, ¿verdad? Que si en el camino le pasa algo al producto, yo lo reporto al asegurador y le digo, mira, en el camino me asaltaron el transporte y se llevaron toda la mercadería. Entonces ahí pues la compañía de seguros me tendría que decir, ok, tu póliza tenía pues esta cobertura y por lo tanto te vamos a reintegrar el valor que perdiste en esa importación, ¿verdad? Porque el producto fue robado. Entonces, esos tres elementos forman parte del valor en aduana. Que eso lo podríamos
plantear como un costo seguro y flete, que en inglés eh, nos quedaría pues unas siglas de valor CIF. Entonces, usualmente cuando vean una importación, pueden tener el término de valor en aduanas o valor CIF, que sería básicamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, esas bases imponibles que se determinan, pues pueden tener adiciones o exclusiones. Cuando hablamos de adiciones, pueden ser reajustes, actualizaciones de precios. em, por ejemplo, yo al inicio de una prestación de servicios puedo haber cotizado $1,000, pero ya cuando estábamos en la ejecución del proyecto, nos dimos cuenta de que el cliente tenía una expectativa mayor. El cliente quería que se hicieran pues actividades adicionales que no formaban parte de la cotización original, entonces le vamos a cobrar un poco más. Entonces, independientemente de que al inicio se haya pactado un valor, si más adelante hay que ajustar ese valor, pues eso también deberíamos de grabarlo con IVA. Em, el valor de bienes y servicios accesorios. Puede ser que yo esté comprando un, un producto que traiga algo accesorio. Yo estoy comprando un celular y el celular trae audífonos. Yo debería de pagar pues impuestos por todo, ¿verdad? Si bien estoy comprando el celular como producto principal, pero eso trae accesorios, audífonos. Eso pues también debería de someterse a IVA. Puede ser que incluso a nivel de la factura no lo veamos detallado, ¿verdad? Pero internamente la compañía sí debería de incluir pues todos los bienes para someterlos pues al pago del IVA. También el valor de los envases, que eso suele pasar con líquidos usualmente, donde podemos tener un valor, un precio solo líquido y un valor líquido más envase. Entonces, si estoy vendiendo el líquido más el envase, pues eso debería de aumentar el valor y por lo tanto, pues debería de pagar IVA por todo. Y algunas exclusiones, ¿verdad? Que no deberíamos de incluir en esa base imponible. Que la primera es si ya en otro documento hemos facturado otra parte de la operación, pues esa parte de la operación ya hay que excluirla. Ya solamente tendríamos que facturar pues lo que está pendiente, pero si ya hicimos una facturación de un anticipo, por ejemplo, si nosotros facturamos 50% al inicio de la prestación del servicio, pues ya al finalizarlo no vamos a volver a facturar el monto completo, sino que vamos a facturar el complemento. También otra cosa que está excluida son las multas o sanciones. Las multas o sanciones pues no son prestaciones de servicio, no son transferencia de bienes muebles corporales, sino que son penalidades. Yo tengo que pagar una multa porque incumplí en una cláusula, incumplí en un acuerdo. Entonces ahí tendría que pagar pues esa multa, pero eso no lleva IVA. No deberíamos de adicionarle un IVA pues a esa multa. Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna consulta. Ok. Ahora, cuando hablamos de contribuyentes del impuesto, que
¿Quiénes son contribuyentes del impuesto? ¿Quiénes tienen esa clasificación como contribuyentes del impuesto? Pues son todos aquellos que tienen que obtener una tarjeta de IVA, un número de registro de contribuyente. Ese es el nombre oficial. Número de registro de contribuyente, o mejor conocido como NRC. Pero también en la práctica lo más común es llamarle tarjeta de IVA, porque solamente la van a tener pues aquellos que estén inscritos para propósitos de IVA. Y es que en El Salvador pues tenemos esencialmente dos tipos de identificaciones. Tenemos el NIT, el número de identificación tributaria, que hace algunos años pues se homologó con el DUI para todas las personas naturales. Si son personas jurídicas, pues ellas siguen teniendo un NIT con el formato anterior. Pero para las personas naturales, pues tenemos un DUI que es el mismo número de NIT. Eso lo tenemos básicamente todos y casi que si empezamos a trabajar, pues la empresa que nos contrate es de los primeros documentos que nos pide que llevemos para que nos puedan contratar. Y por otro lado, pues tenemos ya esa tarjeta de IVA, SNRC, que es cuando nos vamos a dedicar pues a hacer diferentes actos de comercio. Y tiene pues algunas reglas especiales para saber si tengo que inscribirme o puedo no inscribirme, ¿verdad? Que el primero de los casos donde nos dice de que sí tenemos que inscribirnos es cuando nosotros de forma habitual nos dedicamos pues a la transferencia onerosa de dominio de bienes muebles corporales. Yo comienzo a vender diferentes productos y yo lo hago de una forma sistemática. Esa es mi forma de subsistir y obtener ingresos. Entonces esa va a ser mi actividad primaria y por lo tanto, pues si yo estoy realizando esa actividad, me puedo ver en la obligación de inscribirme como contribuyente. También, si yo de forma habitual me dedico a prestar servicios, de forma habitual y onerosa. Eh, Yo comienzo a dar asesorías y yo cobro por esa asesoría que estoy dando, ¿verdad? Y lo hago de forma sistemática. Pues en esos casos también tengo que inscribirme como contribuyente. Y el tercero de los casos, eh, bueno, aquí el tema de la habitualidad, ¿verdad? Que para que una operación se considere como habitual, eh, tiene que ser una actividad del giro o normal del negocio, ¿verdad? Es decir, yo me voy a dedicar a vender computadoras, a vender mochilas, a vender juegos de mesa, o yo me voy a dedicar pues a la prestación de diferentes tipos de servicios, servicios de transporte, servicios de logística, servicios de asesoría financieras, tributarias, contables, etcétera. Eh, pues básicamente ahí es donde lo vamos a entender como una operación habitual, ¿verdad? Que se hace de forma sistemática. Y tenemos un tercer escenario que nos dice de que eh, si nosotros vamos a realizar importaciones de bienes o servicios, pues tenemos que inscribirnos. Y ahí es independientemente de si yo lo voy a hacer de forma habitual o lo voy a hacer por una única vez. Para que yo pueda importar ese producto, pues yo tengo que inscribirme previamente como contribuyente de IVA. Y ustedes me pueden decir, pero yo he mandado a traer productos de Temu, productos de Amazon, eh, y yo he importado productos y todavía no tengo mi tarjeta de IVA.
Sí, pero en esos casos el proceso aduanero para importar el producto es diferente porque no lo hacen ustedes directamente, lo hace el comercio con el que Temu, Amazon tienen el convenio. Ellos hacen todo el proceso y ya le llega pues el producto a ustedes. Ellos hacen un proceso de importación consolidado, es decir, que la documentación aduanera no está a nombre de ustedes, sino que está a nombre pues de esas empresas que son las encargadas de ya llevarles el producto hasta la puerta de sus casas. Pero si nosotros directamente vamos a hacer el proceso de importación, que la DUCA pues va a salir a mi nombre, etcétera, pues para que eso suceda, yo tengo que tener pues ya eh, un registro como contribuyente de IVA y tener pues mi NRC. Ahora, esas eran las reglas generales, pero también hay algunas exclusiones. Eh, ¿En qué consisten esas exclusiones? Y esto aplica para personas naturales. Las sociedades desde que nacen se tienen que inscribir como contribuyentes de IVA, tienen que obtener pues tanto su NIT como NRC. Pero si somos personas naturales, hay ciertas concesiones. Por ejemplo, si en los 12 meses anteriores yo me he dedicado a prestar algún servicio o vender algún producto, pero mis ingresos no superan los 5.714.28 anuales, puedo estar excluido de la obligación de inscribirme como contribuyente. O también, si mi activo, los bienes que yo estoy utilizando para mi negocio, para la prestación del servicio o en la venta de los productos, si eso no supera los 2.285.71, pues yo no estaría obligado a inscribirme como contribuyente. Y si se fijan, son montos bastante bajitos y se tienen que cumplir los dos, no es solo uno o el otro. Porque si vemos la redacción del artículo 28 de la ley de IVA, ahí hay un I, ¿verdad? Entonces se tienen que cumplir los dos requisitos. En ese sentido, pues sí sería importante que si nosotros nos estamos dedicando a hacer esos actos de comercio de forma habitual, pues analizar si estamos por debajo de estos umbrales o si estamos por encima, pues hacer el trámite de obtención del NRC. Que, que si lo queremos ver así, pues eso ya va teniendo algunos beneficios que nos pudieran ayudar como negocio. Em, bueno, lo de este cuadrito era justo lo que les comentaba, que no aplica para sociedades ni para importadores, ¿verdad? Para los importadores, independientemente de si están por debajo de estos umbrales, pues siempre tienen que obtener su NRC. Y para las sociedades desde que nacen. Ahora, también puede darse el caso de que yo estoy iniciando operaciones. Todavía no puedo medir si en los 12 meses anteriores pues he obtenido ingresos porque voy iniciando operaciones. En ese caso, yo puedo voluntariamente, em, inscribirme como contribuyente de IVA, ir a obtener mi NRC, aunque yo no esté sobrepasando pues estos umbrales. ¿Y por qué es importante tener un NRC? Porque a partir de ahí yo ya puedo emitir estos documentos legales que hablábamos en clases pasadas, las facturas, los comprobantes de crédito fiscal,
las notas de crédito, notas de débito. Todo eso pues ya lo voy a poder emitir, ¿verdad? Si nos inscribimos como contribuyentes de IVA, que eso nos puede dar la oportunidad de tener como clientes ya a empresas un poco más formales. Eh, Porque puede ser que en el inicio nosotros estemos dedicándonos pues a atacar un mercado de consumidores finales, otras personas naturales que necesiten de los bienes o servicios que nosotros estamos ofreciendo. Pero pues ya si vamos a venderle pues a una empresa, a alguna sociedad, usualmente pues nos van a pedir que les emitamos una factura o un comprobante de crédito fiscal. Eh, ¿Quiere decir esto que las empresas no le pueden comprar a alguien que no esté inscrito como contribuyente de IVA? No, ¿verdad? Sí pueden comprarles, pero el proceso podría ser un poco más tedioso, porque ellos tendrían que emitir pues una factura de sujeto excluido para documentar esas adquisiciones de bienes o servicios de estas personas naturales que no están inscritos a IVA. Entonces, eso ya lo comienza a hacer poco atractivo para las empresas, porque es como complicarse más el proceso para adquirir un producto que probablemente me lo puede vender alguien más que si me puede emitir una factura, un comprobante de crédito fiscal. Entonces, en general, esos podrían llegar a ser los beneficios de inscribirse como contribuyentes de IVA. Ya dar pues una cara más profesional sobre nuestro negocio. Y aquí retomamos un poco esos documentos que platicábamos en clases anteriores, las facturas de consumidor final, comprobantes de crédito fiscal, factura de exportación, que estos tres eran los que hablábamos que servían para documentar ventas. Y luego tenemos las notas de crédito y notas de débito que sirven para ajustar comprobantes de crédito fiscal. En la siguiente clase vamos a ver justamente en qué casos se tienen que utilizar pues estos tipos de documentos para documentar las operaciones. También tenemos notas de remisión que hablábamos que eran para el transporte de productos que aún no han sido vendidos, comprobante de liquidación que eran para operaciones de venta por cuenta de terceros, comprobantes de retención que son retenciones de IVA y las facturas de sujeto excluido que son la que justamente les estaba comentando, que es el documento que se tiene que emitir cuando no, bueno, cuando estamos adquiriendo un bien o un servicio em, de alguien que no esté inscrito a IVA. Como parte introductoria de este tema del IVA, pues ese es el material que abordaríamos en la sesión del día de hoy. Para la siguiente clase vamos a ver algunos ejemplos de estos documentos. Me imagino que algunos ya los han de haber visto, por ejemplo, las facturas de consumidor final, pero algunos otros pueden ser nuevos para ustedes y es importante que los conozcamos y veamos cuáles son sus características específicas. De lo que hemos conversado, pues no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ahorita todo es teoría, después vamos a comenzar a hacer diferentes ejercicios para ponerlos en práctica, para ir viendo qué documento se emite, cómo se emite, qué pasa si me dicen que la operación es masiva o yo incluido, eh, diferentes tipos de escenarios, ¿verdad? Pero esta parte normativa, pues es esencial que la aprendamos a identificar.
De acuerdo, pues si no tenemos ninguna duda o comentario, pues dejamos hasta aquí la clase del día de hoy y nos vemos el día lunes. Bueno, el día lunes eh, la prueba estaría disponible en Moodle, digamos, a partir de las 6:30. No nos conectaríamos a clase. La prueba la desarrollarían ustedes. Si tienen alguna duda o algún problema con la plataforma, pues me pueden escribir ahí al chat de Teams y con gusto lo revisamos. Pero em, básicamente no nos conectaríamos a la sesión, sino que pues ustedes em, desarrollarían el parcial en la plataforma. Listo, entonces con eso cerramos el día de hoy. Que tengan una excelente noche. Gracias, feliz noche.